Hola, en este video vamos a aprender a cómo trabajar con layouts, o sea, qué son los layouts y qué tipo de layout existen. Lo principal que vamos a ver es que un layout, como había mencionado antes, no es más que un contenedor de la actividad. Eso que tú puedes ver, que esto que está acá, cuando tú ejecutas tu aplicación, tú ves un layout que contiene elementos. El layout nos ayuda a nosotros a organizar lo que es el contenido de una actividad, o sea, de una pantalla en nuestra aplicación. Pero antes de eso, te pido que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a ver, existen varios tipos de layout. Tenemos layout, vamos a decir que tenemos layout de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Podemos tener layout que todo lo que nosotros agregamos nos lo organiza de una forma. Sin layout, la organización de los elementos es un poco más incómoda porque lo tenemos que agregar prácticamente de forma manual de acuerdo a las posiciones X y Y de nuestra ventana. Eh, pero al usar layout se nos facilita eso. ¿Por qué? Porque imagínate tú que yo quiero organizar de forma estos elementos así, uno por uno. Tengo que decirle qué tanto de X y qué tanto de Y quiero que tenga cada elemento que yo voy poniendo uno debajo del otro. Y para eso, en la configuración, para agregar estos círculos, así mismo como lo estoy haciendo, sin layout, tengo que decirle qué tanto de X, qué tanto de Y, qué tanto de X, qué tanto de Y, qué tanto de X, qué tanto de Y. Si simplemente yo agrego un layout que es como una configuración, como digo, yo agrego ese layout a esta actividad. Vamos a decir que el layout que voy a agregar va a ser este. Le digo, mira, voy a agregar un layout que todo lo que yo organice dentro de él me lo va a organizar de forma vertical. Así, de esta manera, simplemente tengo que a agregar los elementos y ellos solo se van a poner de forma vertical sin yo tener que decirle qué distancia o en qué X o Y yo quiero que se organice. Lo mismo pasa si el layout es horizontal. Hay layout horizontal, hay layout para todos. Entonces, ¿qué es un layout en fin? El layout es prácticamente una configuración para la actividad, o sea, la ventana que tú ves en blanco de tu aplicación, para que me ayude a configurar o organizar los elementos internos. Yo puedo tener varios elementos o varios layouts dentro de una configuración si yo quisiera. Vamos a ver lo que son los layouts, como se ven aquí ahora. Para ver un ejemplo, vamos a ir aquí a este PowerPoint, vamos a ir viendo los distintos tipos de layout. Aquí me da una definición de algunos de layouts, algunos de los layouts más importantes. Me dice que los layouts son los elementos no visuales destinados a controlar la distribución, posición y dimensiones de los controles que se insertan en su interior. Eso fue lo que acaba de mencionar. Estos componentes se tienden a la clase View Group y hay muchos que podemos ver. Entre ellos existen los Relative Layout, Linear Layout, Frame Layout, Table Layout, etcétera, y más. Por ejemplo, tenemos aquí el Frame Layout. Vamos a hablar un poquito de él de forma simple y rápida. El Frame Layout, este es uno de los más simples de todo el layout de Android. Un Frame Layout coloca todos sus controles hijos alineados en la esquina superior izquierda, de forma que cada control quedará oculto por el control siguiente. Prácticamente ese layout lo que hace es esto. Si yo tengo aquí un controlador, un elemento, ¿verdad? Que lo colocamos aquí, este es una ventana, y esto tiene un frame layout. Cada vez que yo agrego un elemento, ese elemento nuevo se va a colocar aquí, en esta esquina superior. Pero si yo agrego otro, ese otro se va a colocar encima de él. Y si agrego otro, se va a colocar encima de él. Y así sucesivamente, como puedes ver. Así me iría organizando. Pero tú dirás, ¿y para qué yo quiero hacer eso si yo no lo veo? Bueno, esto tiene su uso, porque hay muchos usos que depende de lo que tú quieras. Por ejemplo, si tú vas a colocar una imagen en un elemento que va a contener imágenes, se puede utilizar un frame layout para eso. Y también otros elementos, que lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos de código. Pero ayuda a esa distribución. Eso me ayuda a hacer el frame layout. Eh, hay algunas, cada layout tiene elementos, tiene propiedades. Esa propiedad, por ejemplo, aquí dice que colocando la palabra Android seguido del elemento, vamos a ver que tenemos varios. Por ejemplo, aquí el ancho, el alto, y ese ancho y el alto, que lo vamos a ver ahora a nivel de código, tiene valores como match parent, write content. Match parent hace que el elemento sea de acuerdo al tamaño de la ventana. O
sea, si cuando pongo más pares, de acuerdo al tamaño. Si es write content, de acuerdo al contenido. Como digo, esto lo vamos a ver. Eh, pero aquí tenemos un ejemplo que podemos ver algo rápido y breve. Fíjate aquí que yo tengo un layout. Este layout abre aquí, frame layout, y cierra aquí. Ese layout contiene dentro un elemento llamado TestView, que un TestView es un elemento que es como un label que me muestra información en pantalla. Entonces, ese TestView está dentro de un frame layout. Tengo aquí dos TestView, como puedes ver. Tengo esos dos TestView que están dentro de ese frame layout. El frame layout simplemente tiene aquí un ancho con flip parent y de acuerdo al contenido. Ahorita decía match parent, pero se puede utilizar flip parent. Y el alto, que es content de acuerdo al contenido. O sea, que de acuerdo a la cantidad de test view que yo agregue aquí, el alto de este frame layout se va a ir ampliando. No tiene un alto fijo, porque de acuerdo al contenido. Entonces, este sería un frame layout. Si yo muestro aquí en el Android este código, yo puedo ver que aquí yo tengo un contenedor, un constraint layout, que es un tipo de layout nuevo que apareció para las versiones ya mucho más recientes, hace un tiempo, de Android. Constraint layout es como si fuera bueno, prácticamente como un absolute layout que me permite mover. También si ustedes se fijan aquí en el ancho y el alto, miran de lo que tiene aquí, match parent, match parent. Usted me ocupa todo el ancho y el alto de la pantalla, o sea, de mi dispositivo, del layout. Ese ejemplo que tengo ahí. ¿Qué contiene? Aprovechando de que estamos trabajando aquí con esto, todos los elementos que tú agregues, ya sea botones, texto, campo de texto, lo que sea, tiene normalmente casi los mismos elementos. Siempre tú te vas a encontrar que contiene un alto, un ancho. Mire, este ancho tiene 50 dpi, o sea, densidad por píxeles. Write content, de acuerdo al contenido, de acuerdo a lo que se le introduzca, va a ser el ancho. Tiene un texto. Este texto está llamando una variable de values. Acuérdate que la variable de los valores son estas variables que están acá del string. O sea, aquí si yo pongo algo similar, que lo puedo poner en un momento, me saldría lo que yo ponga ahí. O sea, que si yo pongo acá, pero si yo pongo aquí, hacemos esto y ponemos aquí así, hello, donde yo llame hello, me va a mostrar, me debe demostrar hola. Eso lo voy a utilizar en un momento para que tú veas. Entonces, ok, déjame ver si puedo poner esto un poquito más ancho. Ok, ahí lo tenemos más ancho. Ve como aquí yo puse hello en el name y el hello continúa a contener el hola. Si yo me voy aquí al layout, déjame cerrar esta ventana, ¿cuál es esta? Y irme aquí a la actividad, al XML, al layout. Fíjate que aquí tengo un test view que dice de acuerdo al contenido, va a ser el ancho, tiene un texto, dice jejeje, GGG. Si aquí voy a poner, vamos a escribir aquí que yo quiero que sea hello. Mira donde me aparece string, que se encuentra la variable de string, en el XML string, hello. Si lo de ahí, hello. Si eso yo voy aquí a split, mira ahí donde aparece hola, mira. En vez de string, me aparece hola. Pero si yo escribo esto, si yo escribo lo que sea, también me aparece. Pero eso no significa que esté mal, aunque me aparezca esta línea. Es una advertencia que puedo utilizar en el string para mostrar los elementos de una manera eh, más organizada. Entonces, prácticamente en esa parte ahí tenemos lo principal. Aquí aparecen más opciones que contiene, pero ya estas que aparecen con app delante aparecieron con el Material Design. Que el Material Design es un contenedor es una herramienta de diseño parecida como un framework que pertenece a lo que es la parte de diseño de Android. Entonces aquí ya viene con lo que es app, dos puntos y lo que uno quiere, pero esto también es factible todavía. Dice Android dos puntos y lo que uno necesita. O sea, pertenecen a lo mismo, pero son diferentes porque vienen de diferentes versiones. Esta es para organización. O sea, esto no significa que son obligatorias, están ahí porque el sistema la puso y tú la puedes utilizar cuando la estés utilizando. Que es para el constraint. Constraint button, de acuerdo al padre, de acuerdo al padre, de acuerdo al padre, de acuerdo al padre. Si vamos acá, tenemos otra que es el ID. El ID es que me va a ayudar a mí a comunicar el XML con el Java. Para eso,
utilizamos lo que es, pues, como es aquí, arroba más ID, slash y el nombre que yo necesito. Eso lo vamos a ver más adelante en el próximo video. Esto es para organizar, que aparece aquí. Y aquí vuelve y se repite lo mismo, como puedes ver. Esto es del test view. Recuerda que el test view, como dije, es este elemento que aparece una ventana, un elemento que aparece una información, como una vista. Vamos a ver, seguir viendo los layouts. Tenemos que relative layout. Este permite especificar la posición de cada elemento de forma relativa a su elemento padre o a cualquier otro elemento incluido en el propio layout. De esta forma, al incluir un nuevo elemento X, podemos indicar, por ejemplo, que debe colocarse debajo del elemento Y y ir alineado a la derecha o a la izquierda del padre. Como por ejemplo esto. Como puedes ver aquí, con Relative Layout, yo le puedo decir que, mira, 2, alíneamelo a la derecha de 1. Y así sucesivamente. O 3, alíneamelo a la izquierda de 4. Si vemos este ejemplo que tengo aquí también, en este ejemplo, yo tengo TXT nombre y abajo tengo botón aceptar. Pues si tú te fijas, botón aceptar está más a la derecha. Esto yo lo hice aquí, colocando un edit text y un botón. Un edit text es como un campo de texto, como un input de HTML para agregar, introducir cosas por teclado. Entonces, yo colocar edit text, yo le estoy diciendo aquí, mira, yo coloqué el edit text normal. Aquí yo coloqué un botón para un botón, pero si tú te fijas, aquí hay algo interesante que dice layout below. El layout below me está diciendo, les dice a esta parte, mira, tú vas a colocar, a organizar abajo y a la derecha de lo que tiene el edit te quite nombre. ¿Y quién tiene el edit te quites nombre? Aquí arriba, el edit text. Si te fijas aquí, es el que tiene eso. Mira, el edit text tiene varias opciones, como el tipo de input que se le va a introducir. Eso no es obligatorio, pero uno se lo pone para que sea texto nada más, etcétera. Eso lo vamos a hacer más adelante. Si te fijas aquí, tenemos el relative layout completo que contiene los elementos. A seguir viendo. Los relative layout tiene, este fue el que vimos, el below, pero tenemos este también que hace una función, este también, cada uno de ellos pues, se pueden utilizar para organizar. O sea, cada uno de esos que estoy seleccionando ahí hace referencia a esto. ¿Okay? O sea, que lo podemos utilizar cualquiera de esos para probar. También tenemos estas opciones de alineación. Por ejemplo, Android Layout Parent Flat para alinearlo al padre a la izquierda, alinearlo al padre arriba, a la derecha, en el centro, etc. Tenemos también el Linear Layout. Linear Layout, en cuanto a nivel de complejidad, es uno de los layouts más simple, es decirlo, porque este layout aplica uno debajo del otro, los elementos que se encuentran dentro de él, de forma horizontal o de forma vertical, dependiendo de cómo tú pongas su orientación. Al igual que el frame layout, los elementos contenidos en el layout pueden establecer propiedades como ancho y alto para determinar la dimensión del layout. O sea, que me lo organiza de esta forma, ¿verdad? Si podemos ver este es un linear layout, dice su nombre, linear layout, pero adentro dice simplemente vertical y ya. Ese es un ejemplo de linear layout. Tenemos algunas ediciones. Otro ejemplo de linear layout aquí. Como puedes ver, simplemente le dije la orientación y ahí se está organizando. Y vamos a ver aquí, tenemos también el table layout. El table layout permite distribuir sus elementos hijos de forma tabular, definiendo la fila y las columnas necesarias y la posición de cada componente dentro de la tabla, sin necesidad de especificar el ancho de la celda ni nada. La estructura de la tabla se define de una forma similar a como se hace en HTML, es decir, indicando las filas que compondrán la tabla en el objeto table row y dentro de cada fila las columnas necesarias, con la salvedad de que no existe ningún objeto especial para definir las columnas. Algo así como table column, no existe nada de eso, sino que directamente insertamos los controladores necesarios dentro del table row y cada componente insertado. Esto va a ser una forma sencilla para que la organización de la tabla sea de forma automática. De esta forma, el número de filas se va a corresponder con el número de elementos del table row insertado y el número total de las columnas. Podemos ver algunos ejemplos por aquí. Esto tiene algunos elementos que podemos ver.
Por ejemplo, este elemento, este atributo, indica las columnas que pueden expandir para absorber espacio. O sea, cuando hablo de expandir, es que imagínate que una sola columna ocupa 2 celdas o 3 celdas en una fila. A eso nos referimos. Esto indica la columna que se puede contraer, indica la tabla de columnas que se quieren ocultar. Todo eso se puede probar y eso se puede colocar en el XML. Vamos a ver, aquí yo tengo un ejemplo. Ok, mira aquí este ejemplo. Este ejemplo tenemos table layout, como puedes ver. Ahí, más pare. Tenemos ahí table row y dentro de table row tenemos solo los elementos que queremos agregar, que son un test view, como son labels. Y ya con colocar esto ya significa que tiene 3 columnas, esa fila. Aquí tenemos otra fila, aquí tengo otra fila. Si tú te fijas aquí, esta fila tiene el table span, que me dice que ocupado espacio. Por eso aquí, si tú puedes ver, 3.1 ocupado espacio. Eso era lo que me refería en esta parte. Por aquí. Bueno, aquí está el table column, el stretch y esos elementos. Esos son los elementos que se pueden colocar ahí. De esta manera se puede utilizar con el table layout. Más o menos quedaría pues, organizado de esta manera, como puedes ver. Tenemos también el grid layout. El grid layout también es fácil de comprender, porque el grid layout también es para la tabla, pero esto es un grid. En este caso, yo puedo decirle qué cantidad de filas y qué cantidad de columnas va a tener mi elemento, y él lo organiza de forma automática. Si vemos el ejemplo, mira aquí, grid layout, lo tengo ahí, ¿verdad? Pero aquí yo le estoy diciendo, mira, yo quiero que de forma horizontal tú vas a tener solamente 3 columnas y 2 filas. Y si le agrego los elementos, y él se encarga de organizarlo solo. Sé que lo que hay muchos test view, si tú te fijas. Si yo, vamos a ver aquí, ahí copiando, probando parte de estos códigos. Por ejemplo, a ver, sí, este mismo, el Relative Layout. Vamos a verlo. Bien, como puedes ver ahora, aquí ya he agregado un Relative Layout, míralo acá. Este es el Relative Layout que yo tengo aquí, lo he agregado. Fíjate aquí, mira donde dice Relative Layout, míralo ahí, Match Parent. Y aquí el Relative Layout dentro tiene un Edit Text, que es para el campo de texto, y tiene un botón, que es este botón que está acá. Este botón, si tú ves, es hacia la derecha. Y aquí cierra el Relative Layout, lo tengo dentro de un constraint. Este Relative Layout no tiene un texto, déjame ponerle aquí. Android 2 puntos, test. Pero ahí donde aparece, ahora sí, aparece un texto. Ese texto está ahí, pero ¿quién? O sea, esta parte, déjame quitarla, esta última parte que tengo aquí, que dice layout, alineación al padre, pero a la derecha, fue que yo le puse. Si yo le quito eso, fíjate cómo se me mueve, ya no se me pone aquí a la derecha. Fíjate que ahora se me puso a la derecha. Si yo pongo aquí 2 puntos, vamos allá, alien, parent button, a este era el que yo tenía. A la derecha, vamos a ver si cuál yo puedo poner. Bueno, vamos a ponerlo el top, bueno, el button, a ver dónde se me acomoda. Mira cómo se me pone, todo grande, porque llega hasta abajo. O sea, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, el botón o el elemento se me va a acomodar. Si tú te fijas aquí, estoy poniendo elementos. Mira, layout abajo. No, este debería ser arriba. Pero alinear al final. Ahí no se me movió. Porque necesito el ID. Al final y ahí te necesitaría poner el ID de quién yo quiero. Sería poner este ID. Esto es para decirle que yo quiero que se me alinee al final de este elemento. Míralo ahí. Pero esta línea no iría. Tendría que... A ver, ahora sí, ahora se me puso al final de esta. O sea, aquí está el elemento y aquí se me puso al final de él. Yo puedo, el tamaño de ese elemento me ocupa toda, bueno, está de acuerdo, está más parent, de acuerdo al contenido, al content. Más parent, de acuerdo al padre, significa que me ocupa toda la pantalla. Pero yo le puedo decir aquí que sea de acuerdo al contenido, lo pego acá y el tamaño, mira cómo se me sube, tú ves, ahí el layout llegó hasta ese punto.
incluso le puedo decir un tamaño normal. Si le pongo un tamaño normal, pone 400, míralo ahí, hasta dónde se me pone aquí. 400, ahí me llegaría, pero ya es un tamaño fijo. Píxeles, tengo punto por pantalla, pulgadas, etcétera. Depende de lo que yo necesite, ¿verdad? Vamos a dejarlo en write content. Pero si tú te fijas ahí, lo que quiero mostrarte es cómo he utilizado dentro de un constraint ese era el layout. Ahora, eso no quiere decir que no tenga que utilizarlo de esa manera obligatoriamente. Yo pudiera, dame yo borrar esto de acá, eliminar esto. A ver, esto aquí. Déjame quitar esto de acá. A ver, aquí me dio, tengo un error. No sé cómo que lo quité. Vamos a ponerlo aquí. Voy a copiar esto. ¿Dónde estás? Ahora sí. Fíjate que ahora ya yo le quité el constraint y solamente dejé el relative. Tuve que poner esto porque si quito esto, para dejarlo como principal, fíjate, ahí me da un error y me dice, ay, no se me aparece nada. Entonces tengo que colocarlo. Coloco esta línea indicando ya que este es el principal, el relative layout. Es el único que yo tengo acá. Ahorita lo tenía uno dentro de otro y ahora lo tengo así. Si nos vamos acá, para seguir viendo, déjame dejar el constraint porque ahorita quizá lo pueda necesitar, ¿verdad? Y simplemente quitar esto de acá. Ahora, como quiero tener este elemento dentro de él, dame yo ese relative layout. Vamos a buscar una tabla, el de la tabla, por la cual vamos a colocar este table, vamos a copiarlo, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Este table que tengo acá, lo vamos a modificar. Entonces, lo voy a pegar, me aparece de esta manera, tengo que organizarlo, le voy a quitar la línea de esta línea, no la necesito, pero como lo voy a dejar dentro de este, no la necesito. La borro. En este caso, yo lo estoy haciendo así para hacerlo rápido, pero si usted si usted no sabe lo que esto significa, o sea, todavía no se lo sabe de bien el table row, lo que cada uno hace, o eso es su nombre y está aprendiendo, le recomiendo que lo copie. Escríbalo usted, porque así esto es como la caligrafía, recuerde que es la mejor técnica para aprender algo. Ya después que usted se lo sabe, usted puede copiar y pegar sin problema, pero si usted no sabe, usted tiene que copiar, escribir. O sea, y escribir. Después que usted escribe, aunque sea la primera parte, después de esa misma parte, copia lo demás. En mi caso, es para hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad? Y no durar mucho tiempo escribiendo, que lo estoy haciendo de esta manera y simplemente para que se vea lo que es la parte de la codificación. Entonces, fíjate aquí como yo tengo el table row. Mira ahí cómo me aparece en la tabla automáticamente. Si yo agrego otra aquí, mira ahí, mira cómo me apareció ahí. Bueno, automáticamente aquí, esa celda. O sea que esto me ayuda a organizar elementos de forma de tabla, de forma simple. O sea que ya la organización de los elementos ya depende de cómo yo quiera organizarlo. Pues yo puedo poner elementos uno dentro de otro, como dije. Porque este es un constraint. Dentro de constraint tengo estos elementos. Pero yo pudiera poner aquí y decir, mira, vamos a inventar esto. Vamos a poner acá. Déjame poner esto. Linear layout. Y este linear layout, orientación de forma vertical. Y ese linear layout está aquí, lo voy a cerrar acá. Linear layout. Aquí tuve un error. Ok, por la línea. Vamos a verificar. A ver. Ok, tengo que añadirle el ancho y el alto. Android 8, que es requerido, el ancho. Match pattern, el alto. De acuerdo al contenido, lo voy a poner. Y el alto, Android
layout width, también dice que es requerido, ¿verdad? Míralo ahí. De acuerdo el ancho al padre, match parent. Mira ahí. Mira ahí cómo apareció uno encima del otro. Mira, justamente organizado ahí. Este está aquí y ese está, uno está arriba y el otro está abajo. Ya el HHH que yo tenía ahí, que lo tenía aquí abajo, automáticamente se movió hacia arriba para ponerse uno debajo del otro dentro del mismo contenedor. Porque fíjate que yo lo que hice fue que dentro del constraint añadí un linear layout con el ancho y el alto y la orientación vertical. Dentro de ese linear layout agregué el test view que tengo acá y un table layout, que es ese que tengo ahí, que tiene esas informaciones. Y todo eso está dentro del linear layout, que el linear layout a su vez está dentro del constraint. Y así fui organizando. O sea, lo que te estoy mostrando ahí de una manera simple y rápida es cómo los elementos se van organizando de forma prácticamente automática, sin ningún tipo de problema. Ok, aquí que está, table run. Entonces, si te fijas, así se vería corriendo cuando ya está corriendo. Están los dos en forma vertical, uno debajo del otro. Y prácticamente así se trabaja con los layouts. Existen varios layouts, varios tipos de layouts que se pueden ir verificando, trabajando y probando. Pero esta es parte de la forma de diseño, de cómo diseñar. Es importante entender este código, escribirlo y así conocer la estructura para poder relacionarse con el mismo y luego no tener errores. Porque esto es lo que te va a ayudar a ti a trabajar y a programar de forma más avanzada. Existen demasiados atributos distintos para cada elemento que siempre uno debe de ir conociendo. Eh, Espero que te haya servido y vamos a ver el siguiente video sobre las funcionalidades. Gracias.